Arizona Territory, 1847. Los susurros se extendían por el pueblo como pólvora encendida. Está maldita, decían las mujeres mientras se santiguaban, sus ojos clavados en el suelo. El diablo la marcó, murmuraban los hombres, apartando la mirada con un temor arraigado. En las polvorientas calles de Sierra Serena, un pequeño y aislado pueblo minero en el corazón del desierto de Sonora, nadie se atrevía a acercarse a Isabella Ríos. Ni siquiera para comprar el pan más sabroso y esponjoso de todo el territorio, aquel que sus manos horneaban cada amanecer, con una magia que pocos comprendían. Pero el destino, caprichoso y silencioso, tenía otros planes. Y cuando el enigmático y poderoso ranchero Alejandro Navarro llegó cabalgando ese martes de octubre, todo cambió para siempre en la vida de Isabella y en el corazón de Sierra Serena. Isabella despertó como cada día antes del alba, cuando las estrellas aún brillaban como diamantes sobre los cerros rojizos de Arizona, tiñendo el cielo de un azul profundo y misterioso. Sus manos, marcadas por extrañas cicatrices que se extendían como delicadas raíces plateadas desde sus muñecas hasta los dedos, brillando apenas bajo la luz de la luna menguante, comenzaron a amasar la harina con la destreza y la fuerza que solo años de práctica y un don único podían otorgar. La panadería que había heredado de su difunto padre, don Emiliano Ríos, se encontraba en la esquina principal de Sierra Serena, un pueblo minero que había crecido de forma desordenada alrededor de las vetas de plata descubiertas 5 años atrás. Era el edificio más antiguo del lugar, una estructura robusta de adobe y vigas de mezquite que había resistido tormentas de arena, veranos abrasadores e inviernos implacables. A través de la ventana empañada por el vapor de los hornos, Isabella observaba cómo los primeros rayos del sol pintaban de dorado los tejados de tejas rojas y despertaban el polvo de las calles. Pronto llegarían los clientes, esos mismos que, aunque hambrientos, jamás la mirarían directamente a los ojos, ni permitirían que sus dedos rozaran los suyos al entregar las monedas. Eran fantasmas en su propia vida. Todo había comenzado 3 años atrás, durante la terrible epidemia de cólera que azotó el territorio, una plaga que se extendía como una sombra de muerte, dejando miles de víctimas a su paso. 1, 2. Isabella tenía entonces 22 años y trabajaba como aprendiz de curandera junto a su padre, don Emiliano, el panadero más respetado y un hombre de profundos conocimientos herbolarios en 3 condados. Cuando la enfermedad llegó a Sierra Serena, sembrando el pánico y la desolación, padre e hija no dudaron en arriesgar sus propias vidas para ayudar a los enfermos. Prepararon infusiones de hierbas medicinales, aplicaron cataplasmas de barro y velaron incansablemente junto a los lechos de muerte de decenas de familias, intentando contener la furia invisible de la plaga. 3. Pero la muerte era más fuerte que sus remedios. Y una noche, mientras atendía a la pequeña hija del herrero, una niña de apenas 5 años, algo extraño y milagroso sucedió. La niña ardía en fiebre, su respiración era apenas un susurro y todos sabían que no vería el amanecer. Isabella, desesperada, puso sus manos sobre el pecho de la criatura y lloró con fervor, una súplica desgarradora al cielo y a todos los santos para que la salvaran. Entonces, una sensación de calor abrasador, como fuego líquido, recorrió sus brazos, y las cicatrices aparecieron como intrincados rayos plateados bajo su piel, pulsando con una luz interna. La niña se curó milagrosamente esa misma noche, recuperando el aliento como por arte de magia, pero el milagro tenía un precio. Don Emiliano, exhausto y expuesto a la enfermedad, enfermó al día siguiente y murió en una semana, llevándose consigo el secreto de lo que había presenciado, el asombro y el temor de un poder incomprensible. Desde entonces, los habitantes de Sierra Serena evitaban a Isabella como si fuera una aparición del más allá, una criatura de un cuento de hadas oscuro o un espíritu vengativo. Susurraban que las marcas eran un castigo divino, una señal del diablo, el precio de un pacto con fuerzas oscuras. Buenos días, señorita Ríos, murmuró Ramiro Solano, el comerciante de telas, al entrar en la panadería esa mañana de octubre. Sus ojos permanecieron fijos en el suelo de madera, evitando cualquier contacto visual, mientras señalaba con un dedo tembloroso hacia las hogazas de pan recién horneadas. Buenos días, don Ramiro. ¿Cuántas hogazas necesita hoy? La voz de Isabella, aunque suave, sonaba extrañamente hueca en el silencio. 4, por favor. Y que sean de las que están más lejos, añadió apresuradamente, como si las palabras le quemaran la lengua, su miedo palpable. Isabella asintió sin mostrar dolor en su rostro, aunque por dentro su corazón se encogía un poco más cada día, como un pergamino viejo.
Envolvió el pan en papel marrón y lo colocó sobre el mostrador, retirando rápidamente las manos para que el comerciante pudiera tomar el paquete sin riesgo de contacto, sin que sus dedos se rozaran siquiera por accidente. Las monedas tintinearon sobre la madera cuando Ramiro las dejó caer desde cierta altura, como si fueran brasas ardientes. Sin más palabras, el hombre salió de la tienda arrastrando los pies y murmurando oraciones entre dientes, el miedo esculpido en su espalda. La campana de la puerta resonó con un sonido melancólico mientras Isabella recogía las monedas frías, la pesadez de la soledad envolviéndola. En sus 25 años de vida, nunca había imaginado que la soledad pudiera pesar tanto como una losa de mármol sobre el pecho, aplastando cada suspiro. El día transcurrió de manera similar. Los clientes llegaban, compraban pan manteniendo la distancia mínima, pagaban sin contacto, dejando caer el dinero sobre la madera, y se marchaban rápidamente, como si el aire de la panadería fuera veneno. Algunos ni siquiera hablaban, simplemente señalaban lo que querían y dejaban el dinero sobre el mostrador, sus rostros tensos por el temor. Al mediodía, cuando el sol caía implacable sobre las calles polvorientas, evaporando la poca humedad del aire, Isabella decidió cerrar temprano. No tenía sentido mantener abierta la tienda si ya había vendido todo el pan del día y nadie más se atrevería a acercarse. Subió a su habitación en el segundo piso del edificio, donde las paredes de adobe estaban decoradas con fotografías descoloridas de su familia y pequeños santos de madera tallada, sus ojos huecos observando el vacío. Desde la ventana, podía ver toda la plaza principal, un pequeño teatro de la vida. Las mujeres del pueblo se reunían alrededor del pozo, sus voces un murmullo constante de chismes y risas, mientras los niños jugaban bulliciosamente entre las carretas de los comerciantes. Era un mundo del cual ella estaba excluida, observándolo desde la distancia como un fantasma que contempla la vida que una vez tuvo, que se le había escapado entre los dedos. El sonido de cascos contra las piedras de la calle principal resonó como truenos distantes esa tarde de octubre, rompiendo la monotonía del silencio. Isabella, que bordaba una mantita de encaje junto a la ventana, levantó la vista para ver una comitiva de jinetes que se acercaba al pueblo desde el camino del norte. Eran 8 hombres montados en caballos magníficos, de pelaje lustroso y porte orgulloso, que cabalgaban en formación, levantando una nube de polvo dorado que brillaba bajo el sol poniente, como una aparición. Al frente del grupo, un hombre de complexión imponente montaba un semental negro como la noche, con bridas de plata que destellaban a cada paso, capturando la atención de todos. Los habitantes de Sierra Serena se detuvieron en sus quehaceres para observar a los recién llegados, sus rostros una mezcla de curiosidad y cautela. No era común que viajeros de tal calibre, con tal aire de riqueza y poder, visitaran su modesto pueblo minero, y la curiosidad se extendía por las calles como aceite derramado. El líder del grupo desmontó frente al hotel del pueblo con movimientos elegantes y seguros, cada gesto denotando autoridad. Era un hombre alto, de anchos hombros y porte aristocrático, vestido con una chaqueta de cuero fino adornada con botones de plata grabados y pantalones negros impecables metidos en botas de montar pulcras. Su sombrero de ala ancha proyectaba sombras sobre un rostro curtido por el sol implacable del desierto, pero donde se adivinaban facciones nobles y ojos del color del whisky añejo, profundos y observadores. Buenas tardes, saludó con voz profunda y resonante, un acento que denotaba educación y una crianza diferente a la de las tierras salvajes. Soy Alejandro Navarro, dueño del rancho Estrella Dorada. He venido a conocer este pueblo que lleva el nombre de una cualidad que valoro sobre todas las cosas. El alcalde, don Pascual Rosales, un hombre nervioso y de prominente barriga, se acercó ajustándose el chaleco. Señor Navarro, es un honor tenerlo en nuestro humilde pueblo. Hemos oído hablar de sus tierras, de su ganado fino y de su visión progresista. El honor es mío, don Pascual. Mis vaqueros y yo necesitaremos habitaciones para esta noche y forraje para los caballos. Queremos experimentar la hospitalidad de Sierra Serena. Por supuesto, señor. El hotel tiene las mejores habitaciones del territorio y mi esposa preparará una cena digna de su presencia. Mientras los hombres conversaban en la plaza, Isabella los observaba desde su ventana con una mezcla de curiosidad y una punzante melancolía. Hacía tanto tiempo que no veía rostros nuevos en Sierra Serena, que casi había olvidado cómo se sentía la emoción de lo desconocido, el latido de un mundo más allá de sus paredes. Alejandro Navarro parecía diferente a cualquier hombre que hubiera visitado el pueblo, no solo por su evidente riqueza o su porte distinguido, sino por algo más sutil.
La manera en que se movía con la confianza de alguien acostumbrado a que sus palabras fueran escuchadas y respetadas, un aura de autoridad que no era arrogancia. Cuando el ranchero levantó la vista hacia las ventanas del segundo piso de los edificios, sus ojos se encontraron por un instante fugaz con los de Isabella. Ella sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, no de miedo, sino de algo que había olvidado, la sensación de ser vista realmente por otro ser humano, de que su existencia era reconocida. Rápidamente se apartó de la ventana, el corazón latiendo con una fuerza inusual, un tambor en su pecho. Era absurdo, pensó mientras se reprendía a sí misma. Un hombre como Alejandro Navarro, exitoso y de mundo, jamás se interesaría por alguien como ella, marcada por la superstición y el rechazo de todo un pueblo. Esa noche, los sonidos de celebración llegaron hasta su habitación desde el hotel. Risas, música de guitarra y violines, conversaciones animadas, se filtraban a través de las paredes de adobe, recordándole cuánto tiempo había pasado desde la última vez que formó parte de una reunión social, desde que se había permitido sentir alegría. Se quedó despierta hasta muy tarde, escuchando los ecos de una vida que parecía tan lejana como las estrellas que brillaban sobre el desierto, inalcanzable. Al día siguiente, Isabella madrugó más de lo habitual para hornear panes especiales, sin saber muy bien por qué, impulsada por un deseo que no comprendía. Decidió preparar empanadas de carne, rellenas de carne de res sazonada con chile y comino, y dulces de calabaza con canela, especialidades que no hacía desde las festividades del año anterior, cuando su padre aún vivía. Quizás era la esperanza, tenue y frágil, de que alguno de los forasteros visitara su panadería y comprara algo diferente, algo que la conectara con el mundo exterior. O tal vez era simplemente el deseo de recordar tiempos mejores, cuando su cocina se llenaba de aromas diversos y clientes satisfechos, cuando la soledad no era una compañera constante. Estaba sacando la última bandeja del horno de piedra, el calor irradiando sobre su rostro, cuando escuchó pasos firmes acercarse por la calle. A través del cristal empañado de la ventana, vio la silueta inconfundible de un hombre alto que se dirigía directamente hacia su establecimiento. Su corazón se aceleró cuando reconoció la figura imponente de Alejandro Navarro, su paso decidido, ajeno a las miradas curiosas. La campana de la puerta tintineó cuando él entró, llenando el pequeño espacio con su presencia, con el aroma del cuero y el desierto. Isabella se quedó inmóvil detrás del mostrador, las manos aún cubiertas de harina, sus cicatrices brillando tenuemente bajo la escasa luz, sin saber qué decir o hacer. «Buenos días, señorita», saludó Alejandro, quitándose el sombrero con un gesto cortés que revelaba su cabello oscuro y bien cuidado. «He oído, y el aroma lo confirma, que usted hornea el mejor pan de todo el territorio». La voz de Isabella se atoró en su garganta durante un momento antes de responder. «Buenos días, señor Navarro. Es muy amable de su parte. El aroma que sale de su panadería puede olerse desde el hotel, incluso a través de las puertas cerradas. Mis hombres no han hablado de otra cosa durante el desayuno, se les ha abierto el apetito». Alejandro se acercó al mostrador con naturalidad, sin mostrar el temor o la superstición que ella estaba acostumbrada a ver en los rostros de los lugareños. Sus ojos, de un color ámbar profundo, la observaron con un interés genuino y una curiosidad sin juicios. «¿Qué me recomienda para un grupo de vaqueros hambrientos? Mis hombres trabajan duro y necesitan buen sustento». Isabella sintió una extraña sensación de normalidad, una que la invadió como una ola cálida, como si los últimos 3 años de aislamiento hubieran sido solo una pesadilla de la cual finalmente despertaba. «Las empanadas de carne están recién hechas», logró decir, su voz recobrando un poco de fuerza, señalando hacia una bandeja cubierta con un paño blanco. «Y tengo pan dulce con canela que a los trabajadores les suele gustar, es el favorito de mi padre». «Perfecto. Llevaré una docena de empanadas y todo el pan dulce que tenga. Mis vaqueros tienen fama de buenos comedores». Mientras Isabella envolvía los productos, Alejandro observó el interior de la panadería con atención, sus ojos registrando cada detalle. Las paredes estaban decoradas con azulejos pintados a mano, de vibrantes colores, y el aroma a especias, masa horneada y café creaba una atmósfera acogedora, que contrastaba marcadamente con la frialdad que había percibido en el resto del pueblo. «Hace mucho tiempo que maneja este negocio sola, ¿verdad?», preguntó con curiosidad sincera, su voz suave y envolvente. «3 años, desde que murió mi padre», respondió Isabella, sorprendida por la facilidad con la que las palabras salían de sus labios, la historia de su vida desvelándose ante él.
Hacía mucho que nadie le hacía preguntas personales, que no mostraba un interés tan desprovisto de malicia. Debe ser difícil. Un trabajo como este requiere mucha dedicación y fuerza. Ella asintió, colocando cuidadosamente las empanadas en una canasta de mimbre, sus movimientos expertos. Es lo único que sé hacer bien. Mi padre me enseñó. No lo creo, dijo Alejandro con una sonrisa que transformó completamente su rostro serio, iluminándolo con una calidez inesperada. Una mujer que puede crear aromas tan maravillosos y dar vida a un lugar con sus manos, debe tener muchos otros talentos. Quizás solo necesita la oportunidad de descubrirlos. El comentario hizo que Isabella se sonrojara, una sensación que había olvidado por completo, un rubor que subió por su cuello. Sus manos temblaron ligeramente mientras terminaba de envolver el pan dulce, su corazón galopando. ¿Cuánto le debo? 10,5 pesos, señor. Alejandro sacó las monedas de su bolsillo y, en lugar de dejarlas caer sobre el mostrador como hacían todos los demás, las colocó directamente en la palma extendida de Isabella, sus dedos rozándose por un instante. El contacto duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que ella sintiera una descarga eléctrica recorrer todo su brazo, una chispa de vida que había estado ausente por tanto tiempo. Las cicatrices plateadas que adornaban sus manos brillaron levemente, como si hubieran cobrado vida propia, pulsando con una energía contenida. Si Alejandro notó algo extraño, no lo demostró. Simplemente tomó las canastas con los productos y sonrió nuevamente, sus ojos fijos en los de ella. Gracias, señorita Isabella Ríos. Ha sido un placer conocerla. Estoy seguro de que mis hombres quedarán encantados con su comida. Y yo también. Después de que él se marchó, la campana de la puerta marcando su partida, Isabella permaneció inmóvil durante varios minutos, contemplando su mano donde aún podía sentir el calor de ese breve contacto, la electricidad residual. Por primera vez en años, alguien la había tocado sin miedo, sin superstición, sin rechazo. Era como si hubiera recordado que seguía siendo humana, que no era un fantasma, que merecía la conexión. La noticia de que el rico ranchero había visitado la panadería de Isabella, e incluso la había tocado sin inmutarse, se extendió por Sierra Serena con la velocidad de un incendio en pastizal seco. Antes del mediodía, pequeños grupos de mujeres se reunían en las esquinas para intercambiar susurros escandalizados y miradas de terror. ¿Has oído? El forastero entró a la tienda de la Marcada, y la tocó, murmuró doña Graciela Fuentes a su comadre, mientras fingía examinar verduras en el mercado, sus ojos desorbitados. Dios mío, y no le pasó nada. ¿Cómo es posible? Eso dicen, pero yo creo que no sabe lo que le espera. La maldición siempre cobra su precio, de una forma u otra, el karma no olvida. Las especulaciones crecían con cada nueva versión del rumor, más fantásticas y oscuras. Algunas decían que Isabella había embrujado al ranchero con sus artes oscuras y sus manos demoníacas. Otras aseguraban que el hombre tenía pacto con el diablo y por eso no temía acercarse a ella. Isabella escuchó estos chismes mientras compraba provisiones en la tienda de don Samuel, el comerciante más viejo del pueblo. Las mujeres no se molestaban en bajar la voz cuando ella estaba cerca, como si fuera invisible o como si su opinión no importara, su crueldad una barrera infranqueable. Ese hombre no sabe dónde se ha metido, decía doña Pilar Guzmán, la viuda del herrero, mientras pesaba frijoles en una balanza oxidada. La muchacha esa trae desgracia a todo el que se le acerca. Mi difunto esposo siempre decía que esas marcas en sus manos no eran naturales, añadió, santiguándose dramáticamente, son señales del mismo demonio. Isabella pagó sus compras en silencio, y salió de la tienda con la cabeza en alto, aunque por dentro se sentía como si 1000 dagas le atravesaran el pecho, cada palabra un corte. Había aprendido a vivir con el rechazo, a construir muros alrededor de su corazón, pero escuchar cómo predecían desgracias para la única persona que había sido amable con ella en años la llenaba de una tristeza profunda, un dolor que amenazaba con ahogarla. Esa tarde, mientras amasaba pan para el día siguiente, sus manos moviéndose mecánicamente, se preguntó si no sería mejor advertir a Alejandro sobre las supersticiones del pueblo. Quizás él desistiría de cualquier trato comercial futuro para evitar problemas, pero al menos estaría prevenido sobre las habladurías, sobre la amenaza invisible que ella representaba. Sin embargo, esos pensamientos se desvanecieron cuando escuchó nuevamente el sonido inconfundible de cascos en la calle.
A través de la ventana, vio a Alejandro Navarro desmontando frente a su panadería, solo esta vez, con una canasta de mimbre en la mano, sus ojos fijos en la puerta. Buenas tardes, señorita Ríos, saludó Alejandro al entrar, con la misma cortesía serena y segura del día anterior. Buenas tardes, señor Navarro. ¿Cómo encontraron sus hombres la comida? ¿Estuvieron a su gusto? Excelente. De hecho, he venido a hacer un pedido especial. Mañana partimos hacia el rancho, pero me gustaría llevar provisiones de su panadería para el camino. Mis vaqueros ya no conciben el viaje sin su pan. Isabella sintió una mezcla de alegría y decepción, un tirón agridulce en el corazón. Alegría por la venta, que significaba un sustento muy necesario, decepción porque significaba que él se marcharía del pueblo tan rápidamente como había llegado, dejándola de nuevo en el aislamiento. ¿Qué necesita exactamente? ¿Pan para cuántos hombres, y por cuántos días? Pan que dure varios días, algo que pueda alimentar a 30 hombres durante una semana de viaje, en el desierto. Ella hizo cálculos mentales rápidamente. Puedo preparar pan duro especial para viajeros, galletas de miel con frutos secos que no se echan a perder fácilmente, y charqui dulce, carne seca sazonada con piloncillo y especias. ¿Le parece bien? Perfecto, ¿para cuándo podría tenerlo listo? Si empiezo desde esta noche, mañana al amanecer estará todo preparado, fresco para el viaje. Excelente. ¿Cuánto será el costo total? Después de negociar el precio, que resultó ser la venta más grande que Isabella había hecho en meses, una suma que aliviaría las preocupaciones de su modesta economía, Alejandro no se marchó inmediatamente como ella esperaba. En lugar de eso, se quedó observando las fotografías que decoraban las paredes, un gesto de curiosidad sincera. ¿Es su familia? Preguntó, señalando una imagen donde aparecían un hombre mayor de rostro amable y una joven sonriendo, ambos junto al horno de la panadería. Mi padre y yo, hace 4 años, poco antes de que él enfermara. Se nota que era un buen hombre. Tiene sus mismos ojos, la misma bondad en la mirada. El comentario tomó a Isabella por sorpresa. Nadie había mencionado a su padre en términos tan cariñosos desde su muerte. La mayoría de la gente parecía haber olvidado que don Emiliano había sido un pilar de la comunidad, un hombre respetado y querido. Lo era, el mejor padre que una hija podría desear. Y aprendí todo de él, el arte de hornear, desde que era muy pequeña. Decía que tenía manos mágicas para la masa. En cuanto pronunció esas palabras, Isabella se arrepintió, la palabra mágicas resonando con connotaciones peligrosas en un pueblo lleno de supersticiones. Pero Alejandro no pareció alterarse, sus ojos brillaron con un entendimiento que iba más allá de lo superficial. Se nota que tenía razón. Es un don especial el suyo. Un regalo que no todos poseen. Siguieron conversando durante casi 1 hora, algo que no le había sucedido a Isabella en años, una conversación genuina, sin juicios ni temores. Alejandro le contó sobre su rancho, Estrella Dorada, ubicado en un valle verde a 2 días de camino hacia el norte, donde criaba el mejor ganado de todo el territorio de Arizona, un paraíso de prosperidad y visión. ¿Nunca se siente sola aquí? Preguntó él de repente, con una seriedad que la tomó desprevenida, su voz suave pero directa. La pregunta era tan directa y tan certera que tocó una fibra sensible en el corazón de Isabella, expuesta a su vulnerabilidad. Tardó varios segundos en responder, su garganta seca. A veces, admitió finalmente, su voz un susurro apenas audible, pero es mi hogar. No sabría vivir en otro lugar. Es lo único que conozco. Los hogares pueden cambiarse, señorita Ríos. Los lugares crecen con nosotros o nos limitan. Las personas verdaderamente especiales merecen estar rodeadas de quienes las valoren, de quienes vean su luz, no sus sombras. El comentario quedó flotando en el aire entre ambos, cargado de significados que ninguno se atrevía a explorar completamente. Finalmente, Alejandro se despidió con la promesa de regresar temprano por la mañana para recoger el pedido, sus ojos fijos en los de ella, dejando una estela de esperanza en su partida. Esa noche, Isabella trabajó hasta muy tarde, horneando con un fervor que no había sentido en mucho tiempo. No era solo por el dinero que ganaría, sino por el placer de crear algo especial para alguien que había demostrado respeto y amabilidad genuinos, que la había visto. Mientras amasaba y horneaba, el calor de los hornos envolviéndola, no podía dejar de pensar en las palabras de Alejandro sobre lugares donde la valoraran. ¿Existiría realmente un sitio así para alguien como ella, una mujer marcada por un milagro que la gente confundía con una maldición?
Al amanecer del día siguiente, Alejandro llegó puntualmente a recoger su pedido, su figura alta y confiada en la luz temprana. Isabella había empacado todo cuidadosamente en sacos de lona resistente, incluyendo instrucciones escritas a mano para conservar mejor los alimentos durante el viaje. Ha superado mis expectativas, señorita Ríos, dijo él examinando la calidad de los productos, su voz llena de aprobación. Esto alimentará a mis hombres mejor que muchos hoteles en los que hemos estado, es un manjar de los dioses. Espero que tengan un viaje seguro, señor Navarro, respondió Isabella, sin poder evitar que su voz se tiñera de melancolía al pensar en su partida. Alejandro la observó con atención, como si pudiera leer los pensamientos que ella trataba de ocultar, su mirada penetrante. Señorita Ríos, ¿podría hacerle una pregunta personal? Su voz era cautelosa, pero firme. Ella sintió un nudo en el estómago, aunque su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Por qué la gente de este pueblo la evita? He notado que cuando camino cerca de su tienda, los demás cruzan la calle, como si huyeran de algo. La pregunta que Isabella había temido desde el primer día finalmente había llegado, el momento de la verdad que la aterrorizaba. Podría mentir, inventar alguna excusa sobre una enfermedad contagiosa o una deuda familiar, pero algo en la mirada sincera y compasiva de Alejandro le impulsó a decir la verdad, a desvelar su secreto. ¿Creen que estoy? Dijo con voz apenas audible, susurrando las palabras que la habían condenado, que traigo desgracia a quienes se acercan a mí. Que mis manos están malditas. ¿Y usted qué cree, señorita Ríos? Isabella extendió sus manos sobre el mostrador, mostrando las cicatrices plateadas que las adornaban como ríos brillantes bajo la piel, un mapa de su dolor y su poder. Durante la epidemia de cólera, hace 3 años, algo extraño me sucedió. Pude curar a una niña que estaba muriendo, su vida regresó de la nada. Pero después, mi padre enfermó y murió. Desde entonces, nadie quiere tocarme. Todos creen que soy una portadora de la desgracia, una bruja. Alejandro observó las marcas con fascinación en lugar de horror, sus ojos fijos en la piel iridiscente. Sin dudarlo, extendió su propia mano, fuerte y segura, y trazó suavemente una de las cicatrices con la punta de su dedo índice, como si estuviera siguiendo un mapa celestial. Son hermosas, murmuró, su voz profunda, como rayos de luna atrapados bajo la piel, como la plata de las minas más puras. Son un regalo. El contacto envió ondas de calor por todo el brazo de Isabella, una corriente eléctrica que la recorrió de pies a cabeza, y por un momento las marcas brillaron con más intensidad. Pulsando con una vida propia, Alejandro no retiró la mano, su toque firme y sin temor. ¿No tiene miedo?, preguntó ella con voz temblorosa, las lágrimas asomándose a sus ojos. ¿Miedo de qué? ¿De una mujer que salvó la vida de una niña? ¿De alguien que dedicó su vida a cuidar enfermos, arriesgando la suya propia? El único miedo que tengo es el de un pueblo tan ciego que no puede reconocer un milagro cuando lo tiene frente a sus narices, que confunde la bendición con la maldición. Sus supersticiones son su propia prisión, no la suya. Las lágrimas que Isabella había contenido durante años, las que no había permitido derramar en su soledad, comenzaron a rodar libremente por sus mejillas, un torrente que limpiaba años de dolor y rechazo. Nadie, absolutamente nadie, había hablado así de lo que había sucedido aquella noche. Todos lo veían como una maldición, una señal de oscuridad, pero Alejandro lo llamaba milagro, un don. Mi padre murió por mi culpa, susurró entre sollozos, el viejo dolor resurgiendo. Su padre murió porque entregó su vida cuidando a otros durante una epidemia. Eso no es culpa suya, señorita Ríos, es heroísmo, es sacrificio. Es la más alta forma de amor. Alejandro rodeó el mostrador y, sin pedir permiso, tomó a Isabella entre sus brazos, atrayéndola a su pecho. Ella se tensó al principio, no estaba acostumbrada al contacto humano, a la calidez de un abrazo, pero gradualmente se relajó contra su pecho, sintiendo por primera vez en años el consuelo de otro ser humano, el latido de un corazón que no la juzgaba. Escúcheme bien, Isabella, dijo él con voz firme, pero gentil, su aliento cálido en su cabello. Usted no está maldita. Es especial, diferente, sí, pero no maldita. Es única. Y cualquier hombre con 2 dedos de frente se consideraría afortunado de tenerla a su lado, de tener su luz en su vida. Durante los días siguientes a la partida de Alejandro, Isabella se encontró cambiada de maneras que no podía explicar completamente. Sus pasos tenían más energía, un rebote que antes no existía.
Su sonrisa aparecía con mayor frecuencia e incluso el pan que horneaba, según los pocos clientes que aún la visitaban, parecía más sabroso de lo habitual. Los habitantes de Sierra Serena notaron el cambio y lo atribuyeron a influencias sobrenaturales. Ese ranchero la embrujó, o tal vez fue al revés, ella lo atrapó con sus hechizos, decían las comadres, susurrando en voz baja. Nada bueno puede salir de esa unión. La maldición la seguirá. Pero Isabella ya no prestaba tanta atención a los chismes. Las palabras de Alejandro habían plantado una semilla de esperanza en su corazón, una posibilidad de que existiera un futuro diferente al aislamiento al que se había resignado. 2 semanas después de la partida del ranchero, un jinete joven llegó al pueblo, montado en un caballo alazán, llevando una carta sellada con cera roja y el emblema de la estrella dorada. El muchacho, que no podía tener más de 18 años, preguntó por la panadería de Isabella Ríos y entregó la misiva con una sonrisa tímida, ajena a la atención del lugar. El patrón dice que espere respuesta, anunció antes de dirigirse al hotel para refrescarse y alimentar su caballo. Con manos temblorosas, Isabella abrió la carta en la privacidad de su habitación, su corazón latiéndole como un tambor de guerra. La caligrafía era elegante y firme, las palabras resonaban con la voz de Alejandro en su mente. Estimada señorita Ríos, comenzaba la carta. Espero que esta misiva la encuentre en buena salud y con el espíritu renovado. Desde mi regreso al rancho, no he podido dejar de pensar en nuestras conversaciones y en la injusticia que sufre diariamente en ese pueblo de ciegos, atrapados en su ignorancia. He estado considerando una propuesta que, espero, no la ofenda, sino que le ofrezca una verdadera oportunidad. Necesito una persona de confianza que administre la cocina y panadería de mi rancho, Estrella Dorada. El trabajo incluiría alimentar a 30 empleados diariamente, además de atender las necesidades de la casa principal. Le ofrezco una casa propia dentro de la propiedad, cómoda y privada, un salario generoso que le brindará seguridad y, lo más importante, un lugar donde sus habilidades sean valoradas, donde su don sea respetado y donde la luz que usted irradia sea celebrada. Si está interesada, envíe su respuesta con el portador de esta carta. Podríamos arreglar su traslado para la próxima semana. Con gran respeto y esperanza, Alejandro Navarro. Isabella leyó la carta 3 veces antes de que las palabras se asentaran completamente en su mente. Era una oportunidad de escape, una posibilidad de empezar de nuevo lejos de las supersticiones y el rechazo, de construir una vida donde pudiera ser ella misma, pero también significaba abandonar el único hogar que había conocido, dejar atrás la panadería de su padre, los recuerdos, y aventurarse en un mundo completamente desconocido, guiada solo por una promesa y un hombre que acababa de conocer. Pasó toda la noche despierta, paseando por su habitación, mientras sopesaba los pros y contras de la decisión, un torbellino de emociones en su interior. Al amanecer, la luz del nuevo día trajo consigo la claridad, y había tomado su determinación. Escribió una carta de respuesta aceptando la propuesta, empacó sus pocas pertenencias valiosas, la ropa, las fotografías de su padre, o sus utensilios de panadería más preciados, y se preparó para el cambio más grande y audaz de su vida. Una semana después, Isabella se encontraba en la parte trasera de una carreta cargada con sus pertenencias, observando cómo Sierra Serena, su pasado, desaparecía lentamente detrás de las colinas polvorientas, sus tejados rojos desdibujándose en el horizonte. Junto a ella viajaban 2 vaqueros del rancho Estrella Dorada. Mateo, un hombre mayor de barba gris, sus ojos sabios, que manejaba las riendas con calma, y Pablo, el joven y vivaz jinete que había traído la carta. ¿Nerviosa, señorita?, preguntó Mateo con voz amable, su sonrisa tranquila mientras guiaba a los caballos por un sendero serpenteante entre cactus espinosos y mezquites resistentes. Un poco, admitió Isabella, sus manos unidas en su regazo. Es la primera vez que salgo de mi pueblo, que dejo todo atrás. El patrón Navarro es un buen hombre, señorita. El mejor patrón de todo Arizona, la tranquilizó Pablo, sus ojos brillando con lealtad. Trata bien a todos sus empleados y la cocina del rancho necesitaba a alguien como usted, con sus habilidades. ¿Qué pasó con la cocinera anterior, la señora Remedios? Doña Rosa se casó con un comerciante de Tucson el mes pasado, explicó Mateo. Llevaba años trabajando para el patrón, pero el amor llamó a su puerta y él la dejó ir con su bendición y una buena dote. Aquí, la felicidad de la gente importa. La historia tranquilizó a Isabella,
Un empleador que permitía que sus trabajadores siguieran sus corazones, que celebraba el amor y la libertad, no podía ser una mala persona. El viaje duró 2 días completos, pasando por paisajes que cambiaban gradualmente desde el desierto árido y pedregoso hasta valles más verdes, exuberantes, donde corrían arroyos cristalinos, susurrando canciones entre las rocas. Isabella nunca había visto tanta variedad de flora y fauna, y se sorprendió observando cómo la vida florecía en lugares donde antes solo había imaginado desolación. Flores silvestres de colores brillantes, cactáceas de formas inusuales, y aves que cruzaban el cielo azul con elegancia. 4. 5. Al atardecer del segundo día, llegaron a una elevación desde donde se podía contemplar el valle más hermoso que Isabella había visto jamás. Extensos pastizales verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicados de robles robustos y álamos altos que se mecían suavemente con la brisa vespertina, como una danza silenciosa. En el centro del valle, se alzaba una hacienda imponente de 2 pisos, construida con piedra blanca que brillaba bajo el sol y techos de tejas rojas. Corrales bien cuidados rodeaban la casa principal, donde centenares de cabezas de ganado, de pelaje lustroso, pastaban tranquilamente bajo la supervisión de vaqueros montados. Bienvenida al rancho Estrella Dorada, anunció Mateo con orgullo evidente en su voz, un brillo en sus ojos. La carreta descendió por el sendero serpenteante que llevaba a la casa principal, pasando junto a campos cultivados donde trabajadores recogían la cosecha de maíz y frijol del otoño. Todo en el rancho respiraba prosperidad y orden, desde las cercas perfectamente mantenidas hasta los establos donde relucientes caballos asomaban sus cabezas curiosas, sus ojos grandes y expresivos. Alejandro los esperaba en el porche principal, vestido con una camisa blanca de algodón y pantalones de cuero, más relajado y de apariencia más juvenil de lo que Isabella lo había visto en el pueblo. Su sonrisa, amplia y sincera, se expandió cuando sus ojos se encontraron con los de ella, una bienvenida que le llegó al alma. Señorita Ríos, bienvenida a su nuevo hogar, dijo, ayudándola a bajar de la carreta con la misma cortesía que había mostrado en la panadería. Gracias, señor Navarro. Es más hermoso de lo que imaginé. Parece un paraíso. Espero que aquí encuentre la paz y la felicidad que merece. Permítame mostrarle sus habitaciones y la cocina, el corazón de este hogar. Alejandro la guió a través de la casa principal, que estaba decorada con muebles finos y tapices coloridos que reflejaban tanto el gusto europeo como las vibrantes tradiciones mexicanas. Las habitaciones eran amplias y ventiladas, con ventanas grandes que permitían la entrada de luz natural y brisas frescas, y vistas a los verdes pastizales. La cocina era un sueño hecho realidad para cualquier persona dedicada al arte culinario. 2 hornos de ladrillo, macizos e imponentes, dominaban una pared completa, mientras que mesas de trabajo de madera maciza, pulidas y robustas, ocupaban el centro del espacio. Estantes llenos de especias exóticas, ollas de cobre brillante y utensilios de la mejor calidad completaban el equipamiento, un arsenal para el placer de cocinar. 6. 7. Esto es increíble, murmuró Isabella, acariciando la superficie lisa de una de las mesas de trabajo, sus dedos trazando la madera. Doña Rosa siempre decía que una buena cocina era el corazón de cualquier hogar. Espero que usted sienta lo mismo, Isabella. Que este sea el corazón de su nuevo comienzo, más que eso. Es perfecta, gracias, Alejandro. Alejandro le mostró después su casa particular, una construcción más pequeña, pero igualmente confortable, ubicada a 100 metros de la casa principal. Tenía 2 habitaciones, una sala acogedora con chimenea y su propia cocina pequeña para uso personal, un santuario privado. Los empleados del rancho desayunan al amanecer, almuerzan al mediodía y cenan cuando se pone el sol, explicó mientras regresaban hacia la casa principal. Mañana conocerá a los demás trabajadores, a su nueva familia. Pero por esta noche, descanse. Ha sido un viaje largo, y una vida aún más larga de espera. Esa primera noche en el rancho, Isabella se quedó despierta contemplando las estrellas desde la ventana de su nueva habitación. El silencio era diferente al de Sierra Serena. Aquí no había susurros maliciosos ni miradas de rechazo, solo el sonido suave del viento entre los árboles y el lejano mugido ocasional del ganado. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente en paz, una paz que se asentaba en su alma como el polvo de oro al final del día. Los días siguientes establecieron una rutina que Isabella encontró profundamente satisfactoria, un bálsamo para su alma. Se levantaba antes del alba para preparar el desayuno de los 30 empleados del rancho.
Tortillas calientes, frijoles refritos con queso, huevos revueltos con nopales, un tocino crujiente y café fuerte que los ayudaba a enfrentar las largas jornadas de trabajo bajo el sol. Los vaqueros la recibieron con curiosidad inicial, pero pronto con respeto y cariño, sus miradas francas y agradecidas. Eran hombres curtidos por años de trabajo bajo el sol, de rostros honestos, pero trataban a Isabella con la cortesía que mostrarían a una hermana querida, a una matriarca. Señorita Isabella, le decía don Lorenzo, el capataz más veterano, un hombre de pocas palabras pero gran corazón, hace años que no probaba tortillas tan sabrosas. Me recuerdan a las que hacía mi madre en Sonora. Y ese pan dulce suyo, añadía Vicente, un joven vaquero de apenas 20 años, con una sonrisa amplia, es mejor que cualquier cosa que vendan en la ciudad, es un pedazo de cielo. La aceptación de los trabajadores fue inmediata y sin reservas. Ninguno preguntó por las cicatrices en sus manos, ninguno murmuró supersticiones a sus espaldas. Para ellos, Isabella era simplemente la mujer que los alimentaba bien, los trataba con amabilidad maternal y transformaba la cocina en el corazón palpitante del rancho. Alejandro visitaba la cocina diariamente, siempre con alguna excusa, revisar las provisiones, discutir el menú de la semana o simplemente tomar una taza de café caliente mientras conversaban sobre los acontecimientos del rancho, sobre el ganado, el clima, los sueños. ¿Cómo se siente después de una semana aquí, Isabella? Le preguntó una mañana mientras ella amasaba pan para el almuerzo, sus manos moviéndose con gracia. Como si hubiera despertado de un largo sueño, Alejandro, respondió Isabella sin dejar de trabajar, sus ojos brillando con una luz nueva. No recordaba lo que se sentía ser útil sin que te tuvieran miedo, sin ser juzgada. El miedo nace de la ignorancia, Isabella. Aquí, en Estrella Dorada, valoramos lo que usted realmente es, su esencia. Aquí su luz no se esconde. Durante estas conversaciones matutinas, Magdalena comenzó a conocer al hombre detrás del ranchero exitoso. Alejandro le contó que había heredado la propiedad de su tío a los 25 años, cuando era apenas un joven sin experiencia en la ganadería, con solo la pasión y la visión como guía. Los primeros años fueron duros, admitió mientras observaba cómo ella daba forma a las hogazas de pan, su rostro reflejando recuerdos. Perdí casi la mitad del ganado por inexperiencia y varios empleados me abandonaron porque no confiaban en mi liderazgo. Me sentía solo y abrumado. ¿Qué cambió?, preguntó Isabella, genuinamente interesada. Aprendí que un líder debe servir a su gente tanto como ellos le sirven a él. Comencé a tratar a cada empleado como familia, a asegurarme de que tuvieran buenas condiciones de trabajo y vida, que sus familias estuvieran seguras. Poco a poco, con esfuerzo y dedicación, el rancho se convirtió en lo que es hoy. Ya no es solo una propiedad, es una comunidad, es un hogar. La filosofía de Alejandro se reflejaba en cada aspecto del rancho. Los trabajadores vivían en casas cómodas, recibían atención médica cuando la necesitaban y sus familias eran bienvenidas en la propiedad. Era más una comunidad que un simple lugar de trabajo, un microcosmos de lo que él creía que el mundo debería ser. Conforme pasaron las semanas, la relación entre Isabella y Alejandro evolucionó de una cortesía profesional a una amistad profunda y, de allí, a algo más intenso, más innegable, que ninguno de los dos se atrevía a nombrar abiertamente, pero que llenaba el aire de una dulce tensión. Las conversaciones matutinas se extendían cada vez más, abarcando temas que iban desde recuerdos de la infancia y los sueños perdidos, hasta esperanzas para el futuro y las aspiraciones más profundas del corazón. Alejandro descubrió que Isabella era mucho más que una excelente cocinera. Era una mujer inteligente, sensible y con una fortaleza interior inquebrantable, que había sido templada por años de adversidad, una joya forjada en el fuego del dolor. Isabella, por su parte, vio en Alejandro a un hombre que combinaba éxito material con una bondad genuina, que trataba a sus empleados con respeto y que valoraba la honestidad y la empatía por encima de las apariencias y las riquezas. Una tarde de noviembre, mientras ayudaba a Isabella a preparar conservas para el invierno, el aire de la cocina lleno del dulce aroma de frutas y especias, Alejandro tomó sus manos entre las suyas, trazando suavemente las cicatrices plateadas que tanto había admirado desde el primer día, sus dedos ligeros como una caricia. Isabella, dijo con voz ronca de emoción, sus ojos fijos en los de ella, estos meses aquí, contigo, han sido los más felices de mi vida adulta. Mucho más que cualquier riqueza o éxito. Ella sintió que el corazón le latía tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo, que el sonido resonara en la quietud de la cocina.
Para mí también han sido especiales, Alejandro. Me has devuelto la vida, la esperanza. Creo que esto podría ser algo más que una relación de empleador y empleada. Siento algo que nunca había sentido. Un amor, un hogar. La pregunta flotó en el aire tibio de la cocina como el aroma de las especias y frutas que habían estado preparando, cargada de promesas. Isabella alzó la vista hacia los ojos ámbar de Alejandro y vio en ellos la misma vulnerabilidad que ella sentía, un anhelo honesto. No sé si soy la mujer adecuada para alguien como usted, susurró, la duda, vieja compañera, resurgiendo. Soy diferente, marcada, la gente me teme. Es exactamente por eso que es perfecta para mí, interrumpió él con firmeza, su voz resonando con convicción. No quiero una mujer común que se case conmigo por mi dinero o posición. Quiero a alguien especial, alguien que haya enfrentado adversidades, que haya sufrido y salido más fuerte. Quiero a alguien con su luz, con sus manos de plata que curan. Las lágrimas, ahora de pura felicidad, corrieron por las mejillas de Isabella cuando Alejandro se inclinó para besarla suavemente, un beso que sabía a promesas y a futuros posibles, a un hogar verdadero. Esa noche, Isabella caminó por los senderos del rancho bajo la luz plena de la luna llena, reflexionando sobre el giro inesperado que había tomado su vida. En apenas 2 meses, había pasado de ser una paria rechazada por su propio pueblo a ser cortejada por uno de los hombres más respetados y visionarios del territorio. Pero junto con la felicidad, vinieron también las últimas dudas, las sombras de su pasado. ¿Qué pasaría si las supersticiones de Sierra Serena llegaran hasta el rancho? ¿Y si su presencia trajera desgracias a este lugar de paz y prosperidad, a esta nueva familia? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Alejandro, que había salido a buscarla al no encontrarla en su casa, sintiendo su inquietud. ¿Está teniendo dudas?, preguntó él, leyendo perfectamente su estado de ánimo, su voz tranquila y comprensiva. Tengo miedo, admitió Isabella, su voz apenas un hilo, miedo de arruinar lo que usted ha construido aquí, de traerle la desgracia. Y yo no debería temerle a mi propuesta por considerarme indigno. La pregunta la sorprendió. ¿Indigno usted? ¿Por qué? Soy un hombre de 32 años que nunca se ha casado porque ha estado demasiado ocupado construyendo un imperio de ganado. No tengo experiencia en el amor. No sé escribir poesía ni tocar serenatas bajo la ventana. Soy un hombre de la tierra, de trabajo. Quizás soy yo quien no está a su altura. Isabella sonrió por primera vez esa noche, una sonrisa que era pura luz. Tampoco yo sé mucho de amor, Alejandro, o de lo que se supone que es. Pero sé que lo que siento por usted es real, tan real como el sol que sale cada día. Y eso es lo único que importa. Entonces, ¿aceptaría ser mi esposa, Isabella? ¿Permitiría que convirtiera este rancho en nuestro hogar para siempre, el lugar donde nuestros sueños echen raíces? La respuesta salió de lo más profundo de su corazón, sin dudas ni temores, una afirmación inquebrantable. Sí, Alejandro, si quiero ser su esposa. Con todo mi corazón, el beso que compartieron bajo las estrellas, un cielo inmenso y testigo, selló no solo su compromiso, sino también el final de años de soledad y dolor para ambos, el inicio de una nueva era. La boda se celebró un mes después en la capilla del rancho, una pequeña construcción de adobe y madera que Alejandro había mandado edificar para las necesidades espirituales de sus empleados, un lugar de fe y comunidad. El padre Elías, un sacerdote anciano de manos bondadosas que visitaba regularmente la propiedad, ofició la ceremonia ante la presencia de todos los trabajadores del rancho y sus familias, una familia extensa y unida. Isabella llevaba un vestido de satén blanco, sencillo pero elegante, que había pertenecido a la madre de Alejandro, ajustado perfectamente por las hábiles manos de doña Elia, la esposa del capataz. Sus manos, ahora adornadas con las cicatrices plateadas que ya no ocultaba, que ahora brillaban con orgullo, sostenían un ramo de flores silvestres recogidas en los campos del rancho, sus colores vibrantes, símbolos de la vida que renacía. Alejandro, vestido con su mejor traje de charro negro con bordados de plata, un atuendo digno de su linaje y su estatus, no podía dejar de sonreír mientras pronunciaba sus votos matrimoniales, sus ojos fijos en los de Isabella. 8, 9, 10. 11. Con este anillo te tomo como esposa, Isabella, dijo con voz clara que resonó en toda la capilla, llena de amor y reverencia. Y prometo amarte, respetarte y valorarte todos los días de mi vida, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad.
Cuando Isabella pronunció sus propios votos, las cicatrices en sus manos brillaron suavemente bajo la luz de las velas, como si estuvieran bendiciendo la unión, un milagro silencioso. Los asistentes no lo vieron como algo sobrenatural o atemorizante, sino como una señal de que el amor verdadero tenía poderes especiales, capaces de transformar lo ordinario en extraordinario. La celebración que siguió fue una fiesta que duró hasta el amanecer, con música de guitarras y violines, bailes tradicionales y una abundante cena preparada por la misma Isabella con la ayuda de todas las mujeres del rancho, un banquete de alegría y unión. 5 años después de aquella boda memorable, Isabella Navarro se encontraba en la cocina de la casa principal preparando el desayuno para su familia, el aroma a pan y café llenando el aire. A sus 30 años, era una mujer plena y feliz, rodeada del amor y respeto que siempre había merecido. Sus dos pequeños hijos, Alejandro Jr., de 4 años, y Sofía, la más pequeña, de 2, jugaban en el suelo de la cocina, sus risas pequeños cascabeles que llenaban de vida el espacio, mientras ella amasaba tortillas para el desayuno. Ambos niños habían heredado las marcas plateadas en sus manitas, brillantes y únicas. Pero aquí en el rancho, eran vistas no como señales de maldición, sino de una bendición especial, de un linaje mágico. Mamá, ¿por qué tengo rayitos en las manos? Había preguntado Alejandro Jr. Una vez, su pequeña mano extendida. Porque eres especial, mi amor. Esas marquitas significan que tienes el don de ayudar a otros, de sentir la vida de una forma diferente. Y era verdad. Los niños habían mostrado desde muy pequeños una habilidad extraordinaria para calmar a los animales heridos, para hacer florecer las plantas más reacias, y ayudar en la curación de enfermedades menores con solo un toque, como si el poder de Isabella se hubiera multiplicado en ellos. El rancho se había convertido en un lugar donde la gente de toda la región venía en busca de ayuda y consuelo, no por superstición, sino por fe genuina en el poder del amor y la bondad, y en la sabiduría de la familia Navarro. Alejandro entró en la cocina como cada mañana, ahora con algunas canas plateadas en las sienes que lo hacían ver más distinguido y sabio. Besó a su esposa en la mejilla, un gesto tierno que no había perdido su encanto, y alzó a sus hijos en brazos, sus risas llenando la habitación. ¿Cómo amaneció la mujer más hermosa y valiente del territorio? Preguntó como ritual diario, su voz llena de adoración. Contenta de estar exactamente donde debe estar, mi amor, respondió Isabella con la sonrisa que había conquistado su corazón años atrás, una sonrisa que reflejaba la paz de su alma. A través de la ventana de la cocina se podía ver el valle verde del rancho, un oasis de vida, donde el ganado pastaba tranquilamente y los empleados comenzaban sus labores matutinas, el aire lleno del sonido de la actividad y la promesa. Era un mundo de paz y prosperidad, donde las diferencias eran celebradas en lugar de temidas, donde el pasado había sido redimido por el presente. Nadie en el rancho Estrella Dorada recordaba ya los tiempos en que alguien había tenido miedo de tocar a Isabella. Para todos, ella era simplemente la señora Navarro, esposa amada, madre dedicada y el corazón palpitante que mantenía unida a toda la comunidad, su luz una guía. Y en las noches silenciosas del desierto, cuando las estrellas brillaban como miles de ojos sobre los tejados de adobe y el viento susurraba entre los mezquites historias antiguas, las marcas plateadas en las manos de Isabella y sus hijos relucían suavemente, recordando a todos que los verdaderos milagros no nacen del miedo o la superstición, sino del amor que se atreve a tocar lo que otros consideran intocable, a ver lo que otros ignoran y a creer en lo extraordinario de lo humano. Ahora que has visto toda la historia, te agradeceríamos mucho si la calificas del 1 al 10 en los comentarios. Tus pensamientos nos ayudan a mejorar y asegurarnos de traerte el tipo de relatos que realmente disfrutas. Y si esta historia de amor, coraje y redención te ha conmovido, suscríbete a nuestro canal, cada semana te traemos un nuevo relato de valentía y pasión, desde las llanuras barridas por el viento hasta los rincones más mágicos del viejo oeste, donde el amor siempre encuentra su camino. Comparte, comenta y mantén la llama de quienes, a pesar de todo, se atrevieron a soñar y a vivir. Nos vemos en el próximo episodio.